Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver en este video un ejemplo de estudio de rutas para el diseño geométrico de una carretera. Los datos que nos presentan a continuación son los siguientes. En el siguiente plano, dibujado a escala dada con curvas de nivel de equidistancia 50 metros, como miramos aquí, 50, 100, 150, 200, 250, 300 metros, se identifican los puntos A, que lo encontramos en este extremo, y el punto B, que lo encontramos al otro extremo del plano. Vamos a realizar un estudio de las posibles rutas que unan los puntos A y el punto B. ¿Cuál es la solución? Sobre el plano dado se han trazado tres posibles rutas mediante la identificación de los puntos de paso A, B, C, D, F, G, H, I de control primario y secundario. Tales rutas son, comencemos con la ruta 1, que la tenemos por aquí, que comienza en el punto inicial A mayúscula y sigue los puntos intermedios A minúscula, B, C y llega al punto B mayúscula, que es el punto final. Luego tenemos la ruta 2, que la encontramos por este lado, comienza en el punto inicial A mayúscula y sigue con los puntos intermedios D minúscula, sigue por aquí E minúscula, F y finalmente llega al punto final, que es el punto B mayúscula. Y por último tenemos la ruta número 3, que es la que se encuentra por acá, por este lado del plano, en la parte de abajo, que comienza en el punto inicial A mayúscula, sigue el punto intermedio G minúscula, de ahí sigue el punto H minúscula. Hay que tener en cuenta que este punto H minúscula pasa por un río y es un puente. Sigue el punto I minúscula y finalmente llega al punto intermedio, que es B mayúscula. Muy bien amigos, hasta ahí ya tenemos definidas las tres rutas para hacer nuestra evaluación de diseño de ruta para el diseño geométrico de una carretera. Muy bien amigos, sigamos con el ejercicio. Para poder entender el ejercicio y poderlo realizar de la mejor forma, a mano izquierda tengo el plano con curvas de nivel, a mano derecha hay un cuadro donde nos van a mostrar los puntos, las abscisas y las cotas a lo largo de las rutas. Este cuadro se supone que con anterioridad se ha hecho y se ha sacado estos puntos y estas abscisas y estas cotas por medio de un estudio topográfico en el campo o en el terreno de trabajo. Vamos a comenzar haciendo la ruta 1, que es el tramo que comprende entre A mayúscula y A minúscula, que es por aquí, por este lado superior de nuestro plano de curvas de nivel. ¿Cómo se calcula en primera medida el desnivel? El desnivel se lo calcula teniendo en cuenta las cotas, que las encontramos en esta columna a mano derecha. Vamos a comenzar con la cota de A minúscula, que nos ha dado 275, menos la cota de A mayúscula, que nos ha dado 100. 275 menos 100 es igual a 175 metros. Posteriormente sigamos con el cálculo de la distancia horizontal. La distancia horizontal se la calcula teniendo en cuenta las abscisas, que la encontramos en esta columna, y primero vamos a tener en cuenta la abscisa de el A minúscula, que es el kilómetro 3 más 400, y le restamos la abscisa de la A mayúscula, que es el kilómetro 0 más 000. 3 más 400 menos 0 más 000 nos da como resultado 3400 metros. Luego seguimos con el cálculo de la pendiente. Para calcular la pendiente vamos a hacer la división entre el desnivel, que nos dio 175, sobre la distancia horizontal, que nos dio 3400. Rectifiquemos esta división con nuestra calculadora. 175 dividido entre 3400 nos da como resultado 0.051, que ya lo tenemos aquí, pero como nosotros necesitamos que la pendiente se nos dé en porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100
y nos da un resultado de 5.1% de pendiente en el tramo entre A mayúscula y A minúscula. ¿Listo? Listo, sigamos con el ejercicio. Ahora sigamos con el tramo AB de la ruta 1. Primero vamos a seguir con el cálculo del desnivel. Comenzamos teniendo en cuenta la cota que se encuentra en esta columna, la cota de B minúscula en la ruta 1. La cota de B minúscula es 290 menos la cota de A minúscula, que es la cota 275. Entonces vamos a hacer la resta. 290 menos 275 nos da como resultado 15 metros. Posteriormente sigamos con el cálculo de la distancia horizontal. La distancia horizontal se la calcula teniendo en cuenta esta columna, que es la columna de abscisas. Vamos a primero a mirar la abscisa del B minúscula en la ruta 1, que está por este lado, que es el kilómetro 5 más 000, y le vamos a restar la abscisa del A minúscula, que está por aquí, que es kilómetro 3 más 400. Si hacemos la resta de 5 más 000 le restamos 3 más 400, nos va a dar como resultado 1600. Hagamos la rectificación. La rectificación nos da de la siguiente forma: 5 más 5000 metros menos la abscisa A minúscula 3400 nos da como resultado 1600, que lo tenemos aquí, 1600 metros. Ahora sigamos con la pendiente. La pendiente la vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a hacer la división del desnivel, que es 15 metros, que lo tenemos aquí, y le vamos a dividir 1600 metros, que es la distancia horizontal. Rectifiquemos. 15 metros dividido entre 1600 nos va a dar 0.0093, 0.009 lo coloqué. Como nos tiene que dar la pendiente en porcentajes, entonces vamos a multiplicar 0.009 por 100, nos da una pendiente de 0.9%. ¿Listo? Ahora sigamos con el tramo BC, que es el tramo BC de la ruta 1. Para calcular el desnivel seguimos primero con las cotas de la cota de la C minúscula, que es 240, que la tenemos por aquí, menos la cota de B minúscula, que es 290, que la tenemos por acá. 240 menos 290 nos va a dar un número negativo. Este número negativo es menos 50 metros. Ahora sigamos con la distancia horizontal. La distancia horizontal se la calcula teniendo en cuenta las abscisas. La abscisa de C minúscula, que está por aquí, que es kilómetro 8 más 100, y le restamos la abscisa de la B de la P minúscula, que es el kilómetro 5 más 000. Hagamos la rectificación y nos vamos a dar cuenta de que la abscisa de la C minúscula, que es 8100 metros, menos la abscisa de la B minúscula, que es 5000, nos da como resultado 3100, que lo tenemos aquí, 3100 metros de distancia horizontal. Vamos a calcular la pendiente. La pendiente es la división entre el desnivel, que es menos 50, sobre la distancia horizontal, que es 3100 metros. Rectifiquemos este valor y nos da menos 50 dividido entre 3100 nos da menos 0.016, y esto lo multiplicamos por 100 para que nos dé una pendiente en porcentajes de menos 1.6%. Ahora sigamos con el último tramo de la ruta 1, que es el tramo CB. El tramo CB se lo calcula para calcular el desnivel.
vamos a tener en cuenta nuevamente la columna de cotas. Vamos a B mayúscula, que es la que está por aquí. La cota de B mayúscula es 250 menos el C minúscula, que es la cota 240. 250 menos 240 nos da como resultado 10 metros. Y la distancia horizontal se la calcula teniendo en cuenta la abscisa de B mayúscula, que es el kilómetro 10 más 200, menos la abscisa de C minúscula, que es el kilómetro 8 más 100. Vamos a hacer la rectificación utilizando nuestra calculadora. La abscisa de B mayúscula es 10.200 metros, 10.200 menos la abscisa de la C minúscula 8.100. 8.100 nos da como resultado 2.100 metros, que es la distancia horizontal, que la tenemos por aquí. Ahora calculemos la pendiente. La pendiente es la división de del desnivel, que nos dio 10 metros, sobre la distancia horizontal, que nos dio 2.100 metros. Rectifiquemos, nos va a dar 10 dividido entre 2.100. Nos da como resultado 0.0047. Aproximado nos da 0.05, que lo coloqué aquí. Vamos a multiplicarlo por 100 para que nos dé una pendiente del 0.5%. Muy bien, hasta ahí hemos terminado con la ruta 1. Listo, chicos, sigamos con la ruta 2. Para calcular el tramo AD de la ruta 2, vamos a tener en cuenta primero el desnivel. El desnivel se lo calcula como ya veníamos mirando anteriormente, que si primero se toma la cota de D minúscula, que es 180, la tenemos por aquí y acá, D minúscula, y se le resta la cota del punto A mayúscula, que es 100. 180 menos 100 nos da como resultado 80 metros de desnivel entre el tramo AD. Ahora vamos con la distancia horizontal. La distancia horizontal, como ya sabemos, tenemos que tener en cuenta la columna de las abscisas. En el punto D minúscula tenemos el kilómetro 2 más 400 y le vamos a restar el kilómetro 0 más 000. 2400 menos 0 nos da como resultado 2400 metros como distancia horizontal. Y para calcular la pendiente del tramo A mayúscula D minúscula, vamos a hacer una división entre el desnivel, que es 80 metros, que lo tenemos aquí, dividido entre la distancia horizontal, que son 2400 metros, que lo tenemos por acá. Hagamos nuevamente la rectificación para mirar este dato, y tenemos que 80 dividido entre 2400 nos da como resultado 0.033, y aquí lo tenemos ya nuestro dato. Lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé una pendiente del 3.3% en el punto o tramo AD. Listo, sigamos con el tramo DE de la ruta 2. El tramo DE, para calcular el desnivel, tomamos la columna de las cotas nuevamente y nos vamos a la cota de E minúscula, que es 170, menos la cota de la D minúscula, que es 180. 170 menos 180 nos da un número negativo, que es menos 10 metros. Ahora sigamos con el cálculo de la distancia horizontal, que es, teniendo en cuenta la columna de las abscisas, en el punto E minúscula, donde tenemos el kilómetro 7 más 500, le restamos el kilómetro 2400. Hagamos la rectificación en nuestra calculadora. Vamos a colocar 7500 metros menos 2400 metros, que es el punto D, igual a 5100 metros, que nos dio como distancia horizontal en el tramo DE. Vamos a calcular ahora la pendiente, que es la división entre el desnivel, que nos dio menos 10 metros,
sobre la distancia horizontal, que es 5100. Rectificando esta división nos da menos 10 dividido entre 5100, nos da como resultado menos 0.0019, pero lo vamos a aproximar a menos 0.002. Y esto lo multiplicamos por 100 y nos da una pendiente del menos 0.2% en el tramo de E. Sigamos ahora con el tramo EF. El tramo EF, calculemos el desnivel, vamos a la columna de las cotas, buscamos el punto F, que es la cota 210, que está por aquí, y le restamos la cota del punto E, que es 170, menos 170. Esta diferencia, 210 menos 170, nos da como resultado 440 metros de desnivel. Y la distancia horizontal en el punto EF, vamos a la columna de las abscisas, buscamos el punto F, que es el kilómetro 9 más 000, y le restamos la abscisa del punto E, que es kilómetro 9 más 000. Vamos a hacer aquí es la cota, la abscisa del kilómetro 9 más 000, y le restamos la abscisa del punto E, que es 7 más 500. Hagamos la rectificación de esta división, de esta resta, perdón, y le restamos el punto F, que es 9000 metros, menos el punto E minúscula, que es 7500 metros. Nos da como resultado 1500 metros de distancia horizontal. Aquí lo tenemos. Ahora seguimos con la pendiente. El cálculo de la pendiente, como ya sabemos, es la división entre el desnivel dividido entre la distancia horizontal, que nos dio 1500 metros. Vamos a rectificar esta división y nos damos cuenta de que es 40 dividido entre 1500 metros, nos da como resultado 0.026. Como vamos a aproximarlo a 0.27, lo tenemos aquí, lo multiplicamos por 100 para que nos dé una pendiente del 2.7% en el tramo EF. Listo. Muy bien, amigos, sigamos con el último tramo de la ruta 2, que la tenemos por aquí. El último tramo es el punto entre el punto F y el punto B. Entre el punto F, que lo tenemos aquí, y el punto B mayúscula, que lo tenemos aquí. Entonces vamos a calcular primero el desnivel. Vamos a tomar el punto B con la cota 250, que la tenemos por acá en la columna de cotas, en esta tabla. 250 menos 210, que es el punto F en la cota 250, menos 250 es igual a 240 metros. Ahora sigamos con el cálculo de la distancia horizontal, donde vamos a la abscisa, que la vemos por aquí en esta columna, la abscisa del kilómetro 10 más 800, le vamos a restar la abscisa de la F minúscula, que es el kilómetro 9 más 000. Hagamos la rectificación con nuestra calculadora y nos damos cuenta de que la abscisa del kilómetro B del punto B es el 10.800 metros. Le restamos el punto F, la abscisa 9000 metros. Esto nos da como resultado 1800 metros de distancia horizontal entre el punto F y el punto B mayúscula. Ahora vamos con el cálculo de la pendiente, donde vamos a hacer la división del desnivel dividido entre la distancia horizontal, que es 1800. Hagamos la rectificación. 40 metros dividido entre 1800 metros nos da como resultado 0.022. Aquí lo tenemos, lo multiplicamos por 100 y nos va a dar una pendiente en el tramo FB del 2.2%. Hasta ahí hemos calculado ya la ruta 2. Ahora sigamos con la última ruta, que es la ruta 3.
Vamos con el tramo A mayúscula, G minúscula. Vamos a calcular primero el desnivel, que se encuentra aquí en la columna de cotas. El desnivel de H, en el punto H, que es, perdón, vamos al tramo AG. Al tramo AG vamos a calcular el desnivel en el punto G, que es la cota 120, que la encontraremos por aquí, menos la cota del A mayúscula, que es la cota número 100. 120 menos 100 nos da 20 metros como desnivel en el tramo A mayúscula G. Ahora vamos con el cálculo de la distancia horizontal, donde vamos a hacer la diferencia entre la abscisa del punto G, que es el kilómetro 2600, menos la abscisa del punto A, que es el kilómetro 000. 2600 menos 0 nos da como resultado 2600 metros. Ahora vamos con el cálculo de la pendiente, donde es la división de el desnivel, que es 20 metros, sobre la distancia horizontal, que es 2600. Vamos a rectificar nuevamente aquí los datos. Vamos a hacer la división de 20 dividido entre 2600, nos da un resultado de 0.0076. Lo vamos a aproximar a 0.08. Aquí está, lo multiplicamos por 100 para que nos dé una pendiente del 0.8% en el tramo AG de la ruta 3. Ahora vamos con el tramo GH, G, que lo tenemos por aquí, y el H por aquí. Vamos a la columna de las cotas, tomamos la cota 110 y le restamos la cota 120, que es del punto G. Entonces nos da como resultado un número negativo, que es menos 10 metros. Ahora sigamos con el cálculo de la distancia horizontal. Vamos a tomar la columna de las abscisas en la abscisa H minúscula, que es el kilómetro 6 más 000, menos la abscisa del G minúscula, que es el kilómetro 2 más 600. Vamos a hacer la división, la resta digo, de estas dos cotas, y nos va a dar que la resta de 6000 metros menos 2600 metros, que es del G minúscula. 2600 metros es igual a 3400 metros de distancia horizontal, que lo tenemos por aquí. Posteriormente sigamos con el cálculo de la pendiente, donde vamos a hacer la división del desnivel dividido entre 3400, que es la distancia horizontal. Vamos a rectificar nuevamente estos datos. Menos 10 metros dividido entre 3400 metros. 3400 metros nos da como resultado menos 0.0029. Lo aproximamos a menos 0.003, lo multiplicamos por 100 y nos da una pendiente de menos 0.3%. Muy bien, sigamos con la ruta 3, el cálculo del tramo HI, que lo tenemos por aquí, H minúscula y minúscula. Primero calculemos el desnivel, donde vamos a tomar los datos de I minúscula en la columna de cotas, que está por aquí, 165 menos 110, que es la cota del punto H minúscula. 165 menos 110 nos da 55 metros de desnivel en el tramo HI. Ahora sigamos con el cálculo de la distancia horizontal. Vamos a hacer la resta en las abscisas de la I minúscula, que es el kilómetro 7 más 300, menos H minúscula, que tiene una abscisa de kilómetro 6 más 000. Hagamos la rectificación por aquí con esta calculadora. Vamos a tomar la abscisa 7300 metros menos 6000 metros. Esto nos da como resultado 1300 metros de distancia horizontal. Ahora vamos a calcular la pendiente. Hacemos la división del desnivel, que es 55 metros, sobre
la distancia horizontal, que es 1300 metros. Listo, vamos a hacer la rectificación. 55 dividido entre 1300 nos da como resultado 0.042 metros. Ahora lo vamos a multiplicar por 100 y nos da una pendiente del 4.2% en el tramo HI. Ahora sigamos con el último tramo de la ruta 3, que es el tramo IB mayúscula. El desnivel lo calculamos, como ya sabemos, vamos a la columna de cotas, vamos a mirar el punto de la cota de B mayúscula, que es 250 metros, le restamos 165 metros, que está en el punto I. La cota 165 metros nos da como resultado 85 metros de desnivel. Luego calculamos la distancia horizontal haciendo la resta de la abscisa B mayúscula, que es el kilómetro 8 más 300, menos la abscisa del I minúscula, que es el kilómetro 7 más 300. Vamos a hacer esta resta haciendo la rectificación con nuestra calculadora. Vamos a restar a 8300 metros, 8300 metros menos I minúscula, que es 7300 metros, y esto es igual a 1000 metros de distancia horizontal. Aquí lo tenemos. Luego calculamos la pendiente, hacemos la división entre 85 metros, que es el desnivel, sobre 1000 metros, que es la distancia horizontal. Hagamos la rectificación con nuestra calculadora. 85 metros dividido entre 1000 metros, esto es igual a 0.085, que lo tenemos por aquí, lo multiplicamos por 100 para que nos dé en porcentaje de 8.5% de pendiente en el tramo IB. Se supone que las vías a construir sobre estas rutas serán pavimentadas en concreto y que la pendiente recomendada es del 4%. Esta pendiente hay que tenerla muy en cuenta. El 4% es la pendiente que nos están recomendando para poder hacer nuestra carretera. ¿Listo? Muy bien, sigamos con nuestro ejercicio. Para seguir con el ejercicio de cálculo de rutas, tenemos que utilizar el método de Bruce, que es un método muy utilizado para el cálculo de rutas para el diseño geométrico de una carretera. El método de Bruce está compuesto de los siguientes datos, donde x sub 0 es igual a la longitud de resistencia en metros, la x es la longitud total del trazado en metros, más k, que es un inverso del coeficiente de tracción, y la sumatoria de sub y, que es el desnivel o suma de desniveles en metros. Vamos a tener en cuenta también esta tabla que tenemos aquí, que son los valores del inverso de coeficiente de tracción. Aquí hay varios tipos de superficie y los valores del medio K. Como con anterioridad habíamos mirado de que el ejercicio nos estaba diciendo de que se supone que las vías a construir sobre estas rutas serán pavimentadas en concreto rígido, quiere decir, ¿no? Entonces vamos a mirar que en esta tabla el concreto rígido es el pavimento rígido, que también lo conocemos como pavimento rígido, con un valor medio de 44 de K. Este 44 lo vamos a reemplazar aquí en nuestra fórmula en el inverso de coeficiente de tracción. Comencemos con el cálculo. En la ruta 1 miramos que vamos a calcular los desniveles de perjudiciales por contrapendiente. Para poder tener en cuenta estos datos ya los habíamos calculado anteriormente en la ruta 1. Estos datos nos salen de los desniveles. Vamos a mirar nuevamente, regresémonos y vamos a mirar que en la ruta 1 calculamos en el tramo A mayúscula, A minúscula, el desnivel nos dio 175 metros. Luego, en el tramo AB de la ruta 1 nos dio un desnivel de 15 metros, que está por aquí, hay que tenerlo en cuenta. Y luego nos dio en el tramo BC un desnivel de menos 50 metros. Este desnivel no se lo tiene en cuenta para hacer el cálculo de la contrapendiente porque es negativo. Y por último tenemos el tramo CB, que nos dio un desnivel de 10 metros. O sea que tenemos 175 metros en el primer tramo de la ruta 1 de desnivel. Luego
15 metros y por último 10 metros. Esos datos los colocamos aquí en desniveles perjudiciales por contrapendiente. 175 más 15 más 10 nos da 200 metros. Ahora ya sabemos que tenemos un desnivel, un desniveles perjudiciales por contrapendiente de 200 metros. Luego vamos a mirar que el X, que es la longitud total del trazado, mirando la anterior tabla en la ruta 1, en el punto final, que es B mayúscula, nos dio una ruta, una abscisa de K más 10 más 200, el kilómetro 10 más 200, o sea 10 más 200 metros. Ese punto lo reemplazamos con X. El K ya sabemos que es 44 porque es un pavimento rígido 44, y la sumatoria sub Y, que es 200 metros, que ya lo sacamos de acá, de las contrapendientes. Reemplazando la método de Bruce, tenemos que 10.200, que es X, más K, que es la constante, que es 44 porque es un pavimento rígido, que lo tenemos acá abajo en la tabla, por 200 metros, que es las contrapendientes, y esto nos da como resultado 19.000 metros. Listo, ya tenemos el primer cálculo con el método de Bruce de la ruta 1. Ahora vamos con la ruta 2. Otra vez, los desniveles perjudiciales por contrapendiente. Vamos a tener en cuenta todos los desniveles que calculamos al principio con la ruta 2. Aquí está 80, 40, 40. Nos regresamos nuevamente, buscamos la ruta 2, miremos los desniveles. Primer desnivel es 80 metros. El segundo desnivel del tramo DE nos dio negativo, esto no lo tenemos en cuenta. El tercer desnivel es el tramo EF, que nos dio 40 metros, ¿sí? Y el tramo FB nos dio un desnivel de 40 metros, que positivo también lo tenemos en cuenta. O sea que tenemos 80 metros, luego 40 metros y 40 metros. Esos datos los reemplazamos aquí. 80, 40 más 40, 80 más 40 más 40 nos da 160 metros de desnivel perjudiciales por contrapendiente. Ahora nuevamente, X igual a 10.800. X es la longitud total del trazado en la ruta 2. Vamos a la tabla, ruta 2, B mayúscula nos dio 10.000 más 800, 10.800 metros, lo reemplazamos en X. K es la constante, que siempre va a ser la misma, pavimento rígido, porque nos dijeron que se supone que las vías a construir sobre estas rutas serán pavimentos en concreto, o sea que es pavimento rígido. Y la sumatoria sub Y es 160, que ya la habíamos calculado, sumado anteriormente, que son todos los niveles de contrapendiente. Posteriormente vamos a reemplazar en el método de Bruce, donde X es igual a 10.800 metros, que ya lo tenemos acá arriba, más la constante o el coeficiente, que es 44 porque es pavimento rígido, que ya lo habíamos visto aquí, por 160, que es la sumatoria sub Y, que ya lo teníamos acá. Todo esto nos da como resultado un método de Bruce, una longitud resistente de 17.840 metros. Por último vamos a la ruta 3, que vamos a nuevamente hacer el cálculo de los desniveles perjudiciales por contrapendiente, y esto es igual a todos los desniveles que calculamos en la ruta 3, 20 más 50 más 85, son todos los desniveles positivos. Vamos a regresarnos para rectificar. Primer desniveles entre el tramo AG, que nos dio 20 metros positivo. Segundo desnivel GH no lo tenemos en cuenta porque nos dio negativo, que es este. Y el tercer desnivel, que nos dio 55 metros entre el tramo HI. Y el último tramo IB en la ruta 3 nos dio desnivel de 85 metros. Listo, entonces los desniveles que tenemos en cuenta son 20 metros, 20 metros más 55 más 85. Aquí están reemplazados, 20 más 55 más 85 nos da 160 metros de desnivel perjudicial por contrapendiente. Ahora vamos al X, que es longitud total del trazado. Vamos a la tabla, ruta 3, punto B, que es el último punto, nos dio 8 en la abscisa, K8 más 300, que es 8.300 metros,
aquí está, lo reemplazamos en X, 8300 metros, la K, que es el coeficiente, que es el pavimento rígido con 44, aquí en la tabla ya lo tenemos, y la sumatoria de sub Y, que es 160 metros, que ya lo habíamos calculado anteriormente aquí. Ahora reemplazamos en el método de Bruce 8300, que es X, más 44, que es el pavimento rígido, que es con una K de 44, por 160, que es la sumatoria de sub Y, y esto nos da como resultado una longitud de resistente metros de 15.340 metros por medio de la método de Bruce. Listo, amigos, hasta ahí ya hemos calculado la longitud resistente en metros. Muy bien. Listo, amigos, sigamos con el ejercicio. Ahora, si el análisis de longitudes resistentes se realiza en sentido contrario, esto es de B mayúscula, que es el punto final que está aquí, hacia el punto inicial, que es A, como lo dice acá en el enunciado, ¿cómo sería el caso de una carretera de dos direcciones? Se tiene que en la ruta 1 vamos a calcular los desniveles por contrapendiente, que nos dio 50 metros. ¿Cómo me dio este valor de 50 metros? Nuevamente regresamos al principio del ejercicio, donde hicimos el cálculo de la ruta 1 de los tramos, y vamos a verificar de que el único tramo que nos dio un desnivel de forma negativa, por ejemplo en el tramo A mayúscula A, nos dio 175 metros de forma positiva. Luego siguió el tramo AB en la ruta 1, que fue un desnivel de 15 metros positivo, pero en el tramo BC, que es este, nos dio un desnivel de forma negativa, que aquí tiene un menos. Este desnivel, que es el único que nos dio de forma negativa, porque el resto ya nos dio positivo, es el que los vamos a tener en cuenta, este desnivel negativo, para hacer el cálculo en los desniveles por contrapendiente. Aquí ya lo colocamos de forma positiva, 50 metros. Ahora seguimos con los desniveles por exceso de pendientes. Los desniveles por exceso de pendientes, ¿cómo se calcula? Como ya sabíamos con anticipación, que se supone que las vías a construir sobre estas rutas serán pavimentadas en concreto y que la pendiente recomendada es del 4% que nos dijeron. Entonces vamos a buscar todos los desniveles que nos dé más del 4%. Vamos a ir otra vez a la ruta 1 y vamos a buscar los desniveles que nos dé más del 4%. Aquí estamos en la ruta 1. Por ejemplo, el tramo AA nos dio una pendiente del 5.1%. El 5.1% es mayor que el 4%. Entonces este punto de aquí lo vamos a tomar, le vamos a restar menos 0.04, y este resultado lo vamos a multiplicar por la distancia horizontal, que es 3400. Vamos a rectificarlo acá donde estamos haciendo el cálculo. Aquí está 0.051 menos 0.04, está en decimales, y lo multiplicamos por la distancia horizontal de ese tramo, que es de 3400. Si hacemos la rectificación con nuestra calculadora, vamos a mirar de que colocamos paréntesis 0.051 menos 0.04, cierro paréntesis, y esto lo multiplico por 3400, nos da como resultado 37.4 metros, como lo tenemos aquí. Posteriormente vamos a hacer utilizar la fórmula del método de Bruce para hacer el siguiente cálculo. Aquí donde está la X, vamos a reemplazar la longitud total del trazado, donde lo encontramos aquí en esta tabla, que es la ruta 1, que nos dio como B, que es el punto final, la abscisa 10 más 200, o sea 10.200 metros. Vamos y lo reemplazamos nuevamente aquí donde nos corresponde, 10.200 metros más 44, que ya sabemos que 44 es el coeficiente de tracción para pavimento rígido, que lo vemos aquí en este punto, en esta tabla. Lo reemplazamos y luego vamos a hacer, abrimos paréntesis y colocamos
los desniveles por contrapendiente, que es 50 metros, más el desnivel por exceso de pendiente, que nos dio 37.4 metros. ¿Listo? Haciendo toda esta operación de 10.200 más 44 por 50 más 37.4, nos dio como un resultado de 14.046 metros de longitud resistente en metros, que es lo que calcula la fórmula del método de Bruce. Ahora vamos con la ruta 2. La ruta 2, vamos a encontrar desniveles por contrapendiente igual a 10 metros. Otra vez vamos y nos regresamos a la ruta 2, que la calculamos al principio, y nos vamos a dar cuenta que en la ruta 2 el único dato que nos da, el único tramo que nos da un desnivel de forma negativa es el tramo DE, que da un desnivel de menos 10 metros, que lo encontramos aquí. El resto de tramos de desnivel nos ha dado positivo. Únicamente vamos a coger el de menos 10. Nuevamente vamos donde estamos haciendo el cálculo, colocamos desniveles por contrapendiente 10 metros en forma positiva. Posteriormente hacemos el cálculo de desniveles por exceso de pendientes. Vamos a ir otra vez a la ruta 2, nos regresamos y vamos a buscar si alguna de estas pendientes está por encima del 4% en la ruta 2. Busquemos la ruta 2, aquí está. Miremos que en este punto la pendiente en el tramo ruta 2A, tramo AD, la pendiente es 3.3%, esta es menor que 4%. En el tramo DE, la pendiente es de menos 0.2%, o sea que es menor que el 4%. En el tramo EF, la pendiente es de 2.7%, menor que 4%. Y en el tramo FB de la ruta 2, la pendiente es de 2.2%, entonces todos también es menor que el 4%, entonces no hay ningún dato que sea mayor que el 4%. Por ese motivo nos da un desnivel por exceso de pendiente de 0 metros. ¿Listo? Aquí está. Ahora sí vamos a aplicar la fórmula del método de Bruce para hacer el cálculo de las longitudes resistentes en metro. Primero vamos a mirar que X es igual a 10.800. Vamos a la ruta 2 en la tabla. Miramos que el punto B final es 10.800 metros, que está en una abscisa de K10 más 800, 10.800 metros. Lo reemplazamos aquí, 10.800 metros, más el 44, que es la K, que es el coeficiente de coeficiente de tracción para pavimento rígido, 44, ya lo corroboramos, y multiplicamos por 10 metros, que es el desnivel por contrapendiente. 10.800 más 44 por 10 nos da un resultado de 11.240 metros, que es la longitud de resistencia en metros. Listo, hasta ahí vamos. Seguimos con la ruta 3. Nos damos cuenta que los desniveles por contrapendiente es igual a 10 metros. Vamos a corroborar nuevamente, vamos a la ruta 3 y nos damos cuenta de que el único desnivel que es negativo en el tramo A nos dio 20 metros, es positivo, pero en el tramo GH de la ruta 3 nos dio menos 10 metros. O sea que este dato que es negativo lo vamos y lo reemplazamos en el desnivel por contrapendiente 10 metros, que está aquí. Luego seguimos con los cálculos de desniveles por exceso de pendientes. Vamos a la ruta 3, nos vamos a regresar y vamos a mirar que en la ruta 3 nos encontramos con el tramo IB, que es este, donde hay una pendiente que es de 8.5%. Esta pendiente es mayor que el 4%. Entonces tenemos que coger 8.5 menos 4, mejor dicho, cogemos 0.085, que es este dato aquí, menos 0.04, y ese resultado lo vamos a multiplicar por la distancia horizontal, que es 1000 metros. Entonces 0.085, que lo tenemos aquí,
menos 0.04, que es el 4%, que es lo que nos han recomendado hasta el máximo límite de hacer la pendiente de esta vía, y lo multiplicamos por 1000 metros, que es la distancia horizontal. Aquí la estamos viendo, la distancia horizontal, que es 1000 metros. Listo. Y esto más, en la ruta 3 hay otro punto de pendiente que está por encima del 4%, es el tramo HI, que nos da 4.2%, 4.2%, que es 0.042, es mayor que el 4% que nos han recomendado. Entonces aquí tenemos que hacer el cálculo, 0.042 menos 0.04, y este resultado lo multiplicamos por la distancia horizontal, que es 1300. Nuevamente regresamos donde estamos haciendo el cálculo, miramos, aquí está todos los que es 0.042 menos 0.04, y esto lo multiplicamos por la distancia horizontal de ese tramo, que es 1300 metros. Listo, hacemos la multiplicación, más tramos no hay más. Si vamos a rectificar en el tramo, en la ruta 3, ya nos damos cuenta que el resto de tramos son menores al 4%. Por ejemplo, el tramo AG es 0,8% menor al 4%, en el tramo GH es menos 0.03% es menor al 4%, y el resto ya los tenemos en cuenta, que ya los hemos metido en el cálculo. Entonces aquí nos damos cuenta que solamente hay dos tramos que son mayores al 4%, y se hace la diferencia aquí y aquí. Listo, todo este resultado nos da 47.6 metros, que lo tenemos en esta parte. Ahora vamos a hacer el reemplazo en el coeficiente, en el método de Bruce, que lo tenemos aquí, y vamos a mirar que X en la ruta 3 es 8300. Vamos a la tabla, encontramos que en la ruta 3 el punto B, que es el punto final, nos dio K8 más 300, o sea 8300 metros. Lo reemplazamos aquí en la fórmula, en vez de X hay 8300 metros más 44, que es el coeficiente de tracción, que ya sabemos en la tabla que nos dio pavimento rígido 44. Posteriormente hacemos la multiplicación de 10, que es el desnivel por contrapendiente, 10 metros, aquí lo colocamos, sumamos, más el 47.6 metros, que es el desnivel por exceso de pendiente, y todo este resultado de 8300 metros más 44 por 10 más 47.6 nos da un resultado de 10.834 metros, que es la longitud de resistente en metros, ya utilizando la método de Bruce. Listo, aquí ya están todas las rutas y todos los tramos, como miramos aquí en el punto A y en el punto B. Bueno, en esta tabla que les estoy presentando a continuación, ya encontramos un resumen de todo lo que hemos hecho con los cálculos. Aquí están las rutas, ruta 1, ruta 2, ruta 3, el método de evaluación que aplicamos, que es el método de Bruce para cada ruta, y vamos a mirar que en el sentido de A a B, del sentido de A a B, como miramos aquí en el plano, en este sentido de A a B, en este sentido de izquierda a derecha, en la ruta 1, por el método de Bruce, encontramos que hay 19.000 metros de longitud de resistencia en metros. Longitud de resistencia es 19.000 metros. Pero en el sentido contrario, de B a A, o sea, de B a A, porque es una vía de doble sentido en sentido contrario, nos dio un coeficiente de resistencia de 14.046 metros. Ahora en la ruta 2, que es esta de aquí, nos da por el método de Bruce en el sentido A hacia B, de un coeficiente de resistencia de 17.840 metros, y en el sentido contrario, de B hacia A, porque es una vía de doble sentido, nos da 11.240 metros de longitud de resistencia en metros, como lo dice el método de Bruce. Ahora sí, en la ruta 3, que la tenemos aquí, acá en este punto también,
por el método de Bruce en sentido de A hacia B, hay una resistencia de 15.340 metros, y en el sentido contrario de B hacia A, en la ruta 3, hay una resistencia de 10.834 metros. ¿Listo? ¿Cuál es la conclusión que vamos a mirar ahora? La conclusión es que la ruta de menor resistencia es la ruta 3. ¿Listo? La ruta 3 la miramos aquí, que es la ruta que nos da menor resistencia. ¿Por qué nos da menor resistencia? Porque los datos en metros son los menores, haciendo la comparación con los demás. En la ruta 1 hay 19.000 metros, en sentido AP, y en sentido contrario BA hay 14.000. En la ruta 2 hay 17.840 metros, y en la ruta 3 en sentido AB hay 15.000. Este es el menor valor. En cambio, en el sentido contrario BA, el menor valor entre estos tres es el de la ruta 3 también. ¿Listo? La cual se hace atractiva para hacer esta ruta de vía. Sin embargo, ella incorpora la construcción de un puente en el punto H. Aquí en la ruta 3 nos damos cuenta de que en el punto H hay la construcción de un puente, y como sabemos todos en construcción, en ingeniería civil, la construcción de un puente se requiere un costo muy elevado para hacer este tipo de vías. Lo que se busca es hacer una vía donde haya costos más económicos. Por lo tanto, si se trata de un proyecto económico, desde el punto de vista, la mejor ruta será la ruta 2. ¿Por qué la ruta 2? Porque en la ruta 2 es tienen los valores más pequeños, en lo que se llama el menor de resistencia en metros, y en esta ruta 2 no hay que hacer ningún puente, ningún obstáculo no hay para hacer la vía. Entonces la vía más atractiva y más económica sería la ruta 2. Muy bien, amigos, hasta ahí es la conclusión de este video. Muy bien, amigos, este ha sido un ejercicio de estudio de rutas, y se lo he tratado de explicar de la forma más básica para que ustedes ojalá lo hayan entendido. Y les recomiendo también este libro, que es Diseño Geométrico de Carreteras, donde ustedes pueden tener un poco más de facilidad para poder entender estos ejercicios de diseño geométrico de carreteras. De todas maneras, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Chao.